Abran sus Biblias al libro de Hechos. Seguimos adelante, continuando en la serie llamada La Iglesia No Adulterada. La Iglesia No Adulterada. Vamos a estar capítulo 23. Nos faltan 5 capítulos más para terminar este libro que comenzamos el año pasado. 28 capítulos hemos corrido. Ya vamos a los 23, comenzando hoy. Y alguien diga, ¿por qué le hemos llamado esta serie, el libro de Hechos, La Iglesia No Adulterada? Why is this book called Acts, the Unadulterated Church? ¿Alguien? Me imagino que aquí tienen las enseñanzas y las escrituras de Pablo, porque lo que estaban peleando era la adulteria y idólatra contra el Señor. Tenían que pelear eso que estaban en Roma y esa área. Sí. Esa es una razón, esa es una buena razón, pero también otra cosa que estamos mirando, hoy la iglesia no ha sido fiel a la palabra de Dios y cómo se debe de ver la iglesia. Este es un ejemplo que tenemos en esta serie para ver cómo debe de ser y cómo se debe ver la iglesia. Una iglesia fiel a Dios. Por ejemplo, una pareja, hombre, mujer, esposo, esposa, cada uno es fiel al otro y se debe de mirar así. Así se debe de mirar la iglesia. No en todo hoy, porque sabemos que ciertas cosas han cambiado. Estamos en otra etapa donde en esos tiempos no había tecnología, no había el Uber, no había Facebook. Entonces el contexto cambia, los tiempos cambian, pero ciertas cosas en la iglesia primitiva del primer siglo debería todavía continuar. Y por eso le hemos llamado la iglesia no adulterada, porque hoy, de hecho, hoy en día, en esta etapa, muchas de las iglesias cristianas, iglesias protestantes, iglesias reformadas, muchas veces queremos apuntar el dedo a esas otras fes, a esas otras iglesias que son de tradición o que son de costumbre o que son de sistema, pero ni necesitamos que salir de nuestra fe. En la fe cristiana, en la fe protestante, en nuestras iglesias, nuestras reformadas, protestantes, cristianas, muchas iglesias han adulterado la verdad contra Dios. Y no estoy diciendo yo que esta iglesia o Houston Church está perfecto en todo lo que está haciendo, pero nos esforzamos tratar de enseñar la palabra. De hecho, por eso cambiamos el nombre a Iglesia Bíblica El Reino, el nombre, porque así uno puede ver que esta iglesia está hecha en la semejanza de la palabra de Dios, hecho en la palabra como se miraba la iglesia primitiva. No todo vamos a ser perfecto, no hay matrimonio perfecto, ¿verdad? Entonces Dios no tiene una iglesia perfecta, pero sí tiene un ejemplo para que nosotros podamos mirar cómo se debe de ver la iglesia. Y en eso es lo que tratamos de hacer, una iglesia en la semejanza de la Biblia aquí. Hechos capítulo 23, vamos a estar versículos 1 a 11. Ahora, antes de leer, siempre hay dos lados de una historia, ¿verdad? Uno dice la verdad acá, otro dice que esta es la verdad. Uno está mintiendo, el otro dice que está mintiendo. Entonces, allí en el medio está la verdad, se encuentra la verdad, ¿verdad? ¿Saben qué? Que la palabra de Dios no es así. No hay gris, no. En la palabra de Dios está la verdad nomás. No nos comprometemos entre la verdad y una mentira. La palabra no se compromete entre la verdad. La palabra es la verdad. Entonces, en cada historia hay dos posibilidades. Pero en la palabra de Dios nada más hay una verdad.
Es como decir en un matrimonio entre una esposa y un esposo, o adentro de una casa, adentro de del hogar. Nosotros vivimos nuestras vidas en las maneras que vivimos nuestra vida. Salimos de las puertas del hogar, de nuestras casas, y nos pintamos, damos la apariencia, la imagen de otra persona. Todos lo hacemos, ¿verdad? Yo no voy a salir de la casa y voy a actuar de la misma manera que lo hago allí en la iglesia. Todos lo hacemos en una forma u otra. Pero si Dios nos sacara del contexto de nuestras casas, de nuestros matrimonios, ¿qué miraría la gente de nuestras vidas? ¿Qué diría la iglesia? ¿Cómo nos miraría el mundo si vivimos nuestras vidas en el mismo contexto que vivimos en nuestras casas? Entonces pintamos blanco nuestras vidas al mundo, pero adentro podemos estar podridos, ¿verdad? He titulado el mensaje de hoy esto: ay de ti, hipócrita, Dios castiga tu mentira. El pasaje de hoy va directo al corazón del hombre. Directo. Ay de ti, hipócrita, Dios castiga tu mentira. Pero también al contrario hay esto: ánimo, fiel familia, Dios contigo está. Otra vez, ay de ti, hipócrita, Dios castiga tu mentira. Ánimo, fiel familia, Dios contigo está. Entonces ven las perspectivas de dos diferentes cosas. Dios está contra algo y Dios está con otra cosa. Vamos a ver 3 verdades de este pasaje. Blanco por fuera, negro por dentro, engañas a todos menos a Dios. Blanco por fuera, negro por dentro, engañas a todos menos a Dios. Verdad número 2, Dios da discernimiento a sus fieles en las pruebas. Dios da discernimiento a sus fieles en las pruebas. Verdad número 3, si estás viviendo a Cristo en verdad, anímate, Cristo está contigo. Si estás viviendo a Cristo en verdad, anímate. Sí, Cristo está contigo. Vamos a comenzar con la primera verdad. Vamos directo al pasaje. Blanco por fuera, negro por dentro, engañas a todos menos a Dios. Versículos 1 a 5. 1 a 5 del capítulo 3, 23. Pablo se quedó mirando fijamente al consejo y dijo: hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. Ante esto, el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Versículo 3. Hipócrita, a usted también lo va a golpear Dios, reaccionó Pablo. Allí está sentado para juzgarme según la ley. Y usted mismo viola la ley al mandar que me golpeen. Los que estaban junto a Pablo le interpelaron: ¿cómo te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Hermanos, no me había dado cuenta que es el sumo sacerdote, respondió Pablo. De hecho, está escrito: no hables mal del jefe de tu pueblo. Deuteronomio 25:1 a 2. Deuteronomio 25:1 a 2 dice. El Deuteronomio es el libro quinto del Antiguo Testamento.
Deuteronomio 25, 1 a 2 dice, esta es la ley. Esta es una de las reglas de la ley sobre un sumo sacerdote, un juez y alguien que le están echando la culpa. Cuando dos hombres tengan un pleito, se presentarán ante el tribunal y los jueces decidirán el caso, absolviendo al inocente y condenando al culpable. Si el culpable merece que lo azoten, el juez lo ordenará tenderse en el suelo y hará que allí mismo le den el número de azotes que su crimen merezca. Entonces, cuando el sumo sacerdote judío le dice a los que están cerca de Pablo que lo golpeen, aquí donde está refiriendo Pablo, ¿cómo te atreves? Porque dice la palabra de Dios, dice la ley, que uno necesita un tribunal, necesita a alguien ser juzgado primero antes de que lo puedan golpear. Porque aquí en el capítulo 23, versículo 2, el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Entonces por eso dice Pablo, hipócrita, a usted también lo va a golpear Dios. Reaccionó Pablo, allí está sentado para juzgarme según la ley y usted mismo viola la ley al mandar que me golpeen. Entonces Pablo se acuerda de esta regla. Dice, ¿cómo puedes tú, siendo judío y más que eso, un sumo sacerdote, puedes quebrantar la ley y tratarme así sin juzgarme primero? Ha habido mucho, no duda, discusión si aquí Pablo se equivocó. Porque dice en versículo 4, los que estaban junto a Pablo le interpelaron, ¿cómo te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Luego dice Pablo, hermanos, no me había dado cuenta de que el sumo sacerdote, respondió Pablo, que era el sumo sacerdote. De hecho, está escrito, no hables mal del jefe del pueblo. En este momento, Pablo ya tenía como 20 años que no había estado en Jerusalén. Podía haber sido que él no sabía quién era el sumo sacerdote. Y acuérdense que Pablo era uno de los fariseos que antes también trabajaba con ellos. Si se acuerdan, Pablo era el fariseo principal que era enviado por el concilio, por el sumo sacerdote, para amenazar a la iglesia, para perseguir a la iglesia, para ir y agarrar a los cristianos, los seguidores del camino, y traerlos a Jerusalén para que los encarcelaran. ¿Se acuerdan? Y luego ahí los iban a echar a la cárcel y quizás le iban a poner a la muerte. ¿Se acuerdan que Pablo mismo estaba allí aprobando cuando apedrearon a Esteban? Entonces, yo quiero decir que Pablo, yo creo, sabía que este era el sumo sacerdote. Entonces, si él sabía que él era el sumo sacerdote, ¿por qué contestó así Pablo al sumo sacerdote? Sabiendo que era un insulto. Perfecto, María. Si lo leo así, fíjense, si lo leo de la manera que yo creo como Pablo lo dijo, quizás es lo que estaba pensando Pablo. Hermanos, no me había dado cuenta de que es el sumo sacerdote, respondió Pablo. Yo no me había dado cuenta que él es el sumo sacerdote. Sí. ¿Han escuchado ustedes una frase, un término donde dice, yo no sabía que él era cristiano? ¿Por qué dicen una frase así mucha gente? Cuando alguien dice, yo no sabía que él era cristiano o cristiana, ¿por qué alguien diría algo así? Porque quizás también
están viviendo en una manera contraria de vivir para Dios. A lo mejor su fruto, está indicando que no es cristiano. En la manera que vive, en la manera que habla, los hechos de esa persona. Entonces aquí yo quiero decir que Pablo sabía que él sí era el sumo sacerdote. Y dijo, ese, el que está hablando así, el que está quebrantando la ley, el que está haciendo contrario a lo que dice la Biblia, ese es el sumo sacerdote, ese es el cristiano. Mateo, para dar un poco más contexto, vamos a estar aquí, parqueado por un momento, estacionado. Mateo 23. Mateo 23. Aquí está Jesús hablando a los fariseos, hablándole a los líderes religiosos cuando él vivía. Versículos 13 a 15 del capítulo 23 del libro de Mateo. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Les cierran a los demás el reino de los cielos y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que devoran las cosas de las viudas, aun cuando por pretexto hacen largas oraciones! Por eso recibirán mayor condenación. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Recorren tierra y mar para ganar un solo adepto, y cuando lo han logrado lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Versículo 23. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia, la fidelidad? Estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellos. 24. Guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Versículo 25. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno! Versículo 26. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que lo de afuera también quede limpio. Versículo 27. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados! Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y toda inmundicia. Así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos, y dicen: si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. Así, versículo 31 de Mateo 23, así que dan testimonio en contra de ustedes mismos, que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Versículo 32. Llenen pues la medida de la culpa de sus padres, serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Para darles un poco de contexto. Estas son las palabras de Jesús cuando Él vivió en la tierra. Y ahora se presenta Pablo, y en el mismo sentido le está repitiendo las mismas palabras al sumo sacerdote. Hipócritas. Alguien ha tenido, me acuerdo que hace un año pasado, a Carmen le gusta hacer bastante té. Un día hizo té. ¿Y qué pasa cuando dejas prendido el fuego y está lleno de agua la cafetera? Se hierve todo el agua, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasa cuando ya no hay agua? Se seca, se quema. ¿Y qué se pone? ¿Qué se hace adentro? Se
pone negro, se pega, huele, tiene un olor. Entonces yo tuve el privilegio de tratar de no comprar otro, porque a él le gustaba el té. Le raspé. Afuera se ve nuevo. Afuera se ve limpiecito. Era hermoso, parece un adorno ahí en la cocina. Pero de adentro apestaba, estaba negro, estaba pegado, no tenía, estaba podrido. ¿Y sabes lo que hice? Al final lo tiré. Le compré otro. Y no voy a decir la historia que ya Miera lo hacía otra vez, pero eso no estaba tan peor. Esa sí sobrevivió. Esto es lo que están haciendo los fariseos aquí. Y eso es lo que hacemos nosotros como miembros de la iglesia. Y eso es lo que hacemos muchos de nosotros. Yo estoy piadoso. Yo voy a la iglesia. Yo estoy donde debo de estar. Yo puedo memorizar, ver pasajes y escrituras. Yo puedo contestar todo. Yo sé la Biblia. Yo sé la palabra. Yo sé cómo hablar. Yo sé cómo actuar como uno que debe de ser de la iglesia. Estos eran los fariseos. Estos eran los que eran del templo. Este era el sumo sacerdote. Pero ¿qué es lo que dice Pablo en versículo 3? Ahí está sentado para juzgarme según la ley, y usted mismo viola la ley y mandar que me golpeen. Hipócrita, dice en versículo 3, a usted también lo va a golpear Dios. Blanco por fuera, negro por dentro, engañas a todos, menos a Dios. Si tú estás viviendo tu vida en una manera que va al contrario de la palabra de Dios. El sumo sacerdote ordenó que lo golpearan, pero iba contra la palabra de Dios. Estaba viviendo, no le importaba. Estaba viviendo una mentira. Estamos viviendo nosotros una mentira. Estamos viviendo una vida afuera blanco, pero adentro estamos podridos. Pero adentro en nuestros corazones Dios sabe la verdad, que estamos bien podridos, bien negros. Adentro apestamos. Puedes engañar a todos. Yo, como pastor, yo los puedo engañar. Bueno, ese es el pastor, ese está más cercano a Dios. Pero ustedes no saben mi corazón. Quizás yo puedo hablar, actuar, vivir, y por encima pueden mirarme y decir, ese sí está piadoso. Pero adentro, en mi corazón, en la casa, puedo ser otra persona. Puedo saber la palabra. El sumo sacerdote sabía la palabra de Dios, pero fue al contrario de la palabra de Dios. Era un hipócrita. Si yo vivo una vida así, soy un hipócrita. Y así como les dijo Jesús a los fariseos cuando él vivía, ay de ti. ¿Qué significa ay de ti cuando Jesús le dice a los fariseos, ay de ti? Es como una amenaza, cuidado, una advertencia feo. ¿Se acuerdan? Hay un profeta que se llama Isaías, y cuando en su visión miró que estaba en la presencia de ángeles y de Dios, ¿sabe lo que dijo Isaías? Ay de mí, ay de mí. Porque comparado a la gloria y perfección de Dios, nuestros corazones son negros.
pero él era un profeta y él se miraba en el contexto. Él sabía, comparado a Dios, él era un pecador. Deberemos mirarnos así. Ay de nosotros, ¿qué es lo que necesitamos que cambiar en nuestros corazones? Pablo le dijo a este sumo sacerdote: ¿cómo te atreves? Si tú sabes la verdad y todavía hablas así y todavía amenazas así, ¿qué tipo de cristiano eres? Entonces, ¿qué tipo de cristiana eres tú hoy? ¿Estás blanco por fuera? ¿Negro por dentro? Ten cuidado. Engañas a todos menos a Dios. Entonces Pablo amonesta al sumo sacerdote por su hipocresía, por violar la ley. Blanco por fuera, negro por dentro, engañas a todos menos a los. Verdad número 2. Dios da discernimiento a sus fieles en las pruebas. Dios da discernimiento a sus fieles en las pruebas. Versículos 6 a 9. Pablo, sabiendo que unos de ellos eran saduceos y los demás fariseos, exclamó en el consejo: hermanos, yo soy fariseo de pura cepa. Me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, surgió un altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea quedó dividida. Los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus. Los fariseos, en cambio, reconocen todo esto. Se produjo un gran alboroto, y algunos de los maestros de la ley que eran fariseos se pusieron de pie y protestaron. No encontramos ningún delito en este hombre, dijeron. ¿Acaso no podría haberle hablado en espíritu o un ángel? Entonces, Pablo, bajo presión, sabiendo que enfrente de él había dos modos de pensar. Habían los fariseos, que él era antes un fariseo. Eran maestros de la ley, los fariseos. Ellos sabían la palabra. Ellos sabían todas las reglas. Ellos sabían todas las costumbres. Y ellos entendían, confesaban y tenían la creencia de toda la palabra hasta ese punto. Que en ese punto, ¿había el Nuevo Testamento en ese día? Mateo a Apocalipsis. No, todavía no estaba escrito. Mateo a Apocalipsis. Entonces, para ellos la palabra de Dios era ¿qué? El Antiguo Testamento. Los fariseos, ellos creían en todo lo que decía el Antiguo Testamento. De Génesis hasta Malachi. Los saduceos eran forma de judíos, pero ellos nomás conocían los 5 libros de Moisés. Génesis a Deuteronomio. Ellos no creían en la resurrección. Ellos no creían en la resurrección de Jesús. Porque en los primeros 5, si van y leen todos los 5 libros de Moisés, no hay ningún ejemplo que habla de resurrección. Entonces, esos son los saduceos. Esos son estos hombres aquí. Entonces, enfrente de Pablo están los fariseos, es que creen en la resurrección. Están los saduceos que no creen en la resurrección. De hecho, no creen en la resurrección de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que se le prende a Pablo en ese momento? Sabiendo que están estos dos grupos aquí. Y que él está enfrente del tribunal. Que está siendo juzgado. Está enfrente del sumo sacerdote. Y quizás va a ser ordenado a la muerte. ¿Qué es lo que hace Pablo? Está discernando con el Espíritu Santo. Saduceos, fariseos. Pablo,
crea división entre los fariseos y los saduceos en el concilio. Y comienzan a pelearse. Donde antes los fariseos estaban contra Pablo, después de tanta discusión, porque Pablo era un fariseo. ¿Y qué es lo que dicen ahora los fariseos de Pablo? No encontramos ningún delito en este hombre. Discernimiento espiritual. Eso lo tiene alguien que está caminando y acercando a Dios. Ahora tiene a los fariseos en su lado. Comienzan a pelearse. No, no hay resurrección. Sí hay resurrección. Se tornó tan violento el altercado que el comandante tuvo miedo de que hicieran pedazos a Pablo. Así que ordenó a los soldados que bajaran para sacarlo por allí por la fuerza y llevarlo al cuartel. Dios da discernimiento a sus fieles en las pruebas. Muchas veces nosotros pensamos que somos fieles. Y si no estamos acercando a Dios, si no tenemos el Espíritu Santo morando en nuestras vidas, y si no usamos el Espíritu Santo como una herramienta, si no estamos en su palabra, no tenemos discernimiento espiritual. Y cuando vengan las pruebas, cuando vengan las tormentas, no vamos a poder deducir qué es lo que debemos de hacer. Pablo vio una oportunidad sabiendo que si se quedaba ahí, lo iban a matar los judíos. Y si seguía el juicio, lo iban a poner a la muerte. Entonces, él provocó a estos dos grupos, sabiendo que, como antes, lo iban a sacar. Eso es discernimiento. Discernimiento, ¿para qué se necesita discernimiento espiritual como cristiano? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué estamos hablando de discernimiento espiritual como cristiano? ¿Es importante o no es importante? Si no tenemos discernimiento espiritual o discernimiento de Dios, ¿qué es lo que tenemos? Información. Y quizás tenemos discernimiento, pero tenemos discernimiento del mundo. Vamos a ver hoy. La pandemia ha provocado temor en toda la gente en este mundo. Pero lo que yo he mirado, bueno, en el sentido de donde yo vivo aquí en Oklahoma, en la iglesia, muchos en la iglesia no tienen temor. No digo que no están viviendo cuidadosamente, que no se están cuidando, que no están orando. Y no dicen que el virus no los puede tocar, pero no viven en temor. ¿Por qué? Porque tenemos el poder de la resurrección de Jesucristo. Y eso nos da discernimiento. Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Y una persona que no tiene el Espíritu Santo viviendo en su vida, van a actuar. No todos, pero muchas veces ustedes conocen a gente que viven encerrados. No salen, o cualquier prueba de la vida están en un rincón escondidos. Sus habilidades mentales es donde se van y corren porque no tienen habilidades espirituales. Entonces, todos tenemos discernimiento. Pero los que son del pueblo de Dios tienen discernimiento espiritual. Y sabemos que cuando viene una prueba, una tormenta, una oscuridad, el Espíritu nos da el don de poder decir para dónde debemos de ir, qué debemos de hacer, qué es lo que debemos de decir. Y aquí Pablo actuó. Él vio una oportunidad para que lo sacaran. Sabiendo, fariseos, saduceos y Dios da discernimiento a sus fieles en las pruebas. Muchas veces cuando no somos fieles a su palabra, cuando no somos fieles a Dios,
nos estresamos, hacemos decisiones que no son piadosos, hacemos decisiones que van contra la palabra de Dios, hacemos decisiones sin correr a Dios. Yo quiero decir que en ese momento donde estaba ahí Pablo parado enfrente del tribunal del concilio, adentro Pablo estaba orando. Adentro el Espíritu Santo le estaba diciendo, fíjate Pablo, aquí tienes 2 grupos, úsalo para tu ventaja. Dios da discernimiento a sus fieles en las pruebas. Versículos 10 y 11. Se tornó tan violento el altercado que el comandante tuvo miedo de que hicieran pedazos a Pablo. Así que ordenó a los soldados que bajaran para sacarlo de allí por la fuerza y llevárselo al cuartel. A la noche siguiente, el Señor se apareció a Pablo. ¿Cuál Señor? Dios. Jesucristo. A la noche siguiente, el Señor se apareció a Pablo y le dijo, ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Sabemos que en otros pasajes Pablo tenía deseo de ir a Roma, a convencer a los romanos, para alcanzar a los romanos con el Evangelio de Cristo. Verdad número 3. Si estás viviendo Cristo en verdad, anímate. Cristo está contigo. Si tú sabes en tu corazón que no estás viviendo una mentira, si tú sabes en tu corazón que estás siguiendo a Jesús o a Dios, si tú sabes que en tu corazón estás viviendo una vida que dice la palabra de Dios que debes de vivir, ¿sabes qué? Dios está contigo. Pero no te engañes. Si no estás viviendo la manera que dice la palabra de Dios, si no tienes discernimiento porque Dios no está contigo, si estás blanco de fuera, negro de adentro, Cristo no está contigo. No te engañes. Pueden salir las cosas a una ventaja para ti. Pueden salir cosas en tu vida todavía para lo bueno, en tu mente. Pero sabes, no te niegues. Tú sabes tu corazón. Dios sabe. Cristo no está contigo. Pablo es rescatado de cualquier daño por el comandante y Jesús lo consuela por la noche. Imagínense qué es lo que estaba pasando en la mente y el corazón de Pablo esa noche. ¿Qué es lo que piensan ustedes estaba pasando con Pablo esa noche? ¿Qué es lo que se estaba diciendo? Tenía temor por su vida, pero también estaba confiado en Dios. Sí. Quizá tenía temor. Mucho. Y no sabía si iba a amanecer para ver otro día entero. Se lo iban a matar, se lo iban a golpear, se lo iba a agarrar. Porque vamos a darnos cuenta que en el siguiente pasaje de la semana que viene, se juntaron soldados, se juntaron judíos, religiosos, líderes para asaltarlo en camino de Jerusalén a Cesarea. Hubo un complot. Se juntaron los líderes. Cuando vengan los soldados con Pablo, lo vamos a brincar acá. Vamos a brincar aquí. Dios sabía lo que iba a pasar y Dios lo animó esa noche. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo en nuestras vidas hoy? Estamos en la noche. Hay oscuridad. ¿Qué prueba estás en este momento encima de ti? ¿Qué oscuridad estás viviendo? Anímate, porque si tú estás viviendo para Dios, si tú estás viviendo en la manera que dice la palabra de Dios, anímate. Cristo está contigo.
En este pasaje hay dos cosas. Hay una advertencia y hay consolación. La advertencia es esto: ay de ti, hipócrita, Dios castiga tu mentira. Y si estás viviendo una vida fiel para Él, ánimo, fiel familia, Dios está contigo. Padre Celestial, gracias por esta palabra. Gracias por el ejemplo que tenemos en tu Hijo Jesús. Gracias por el ejemplo en tu siervo Pablo, que nunca abandonó la fe. Aquí tenemos dos ejemplos de dos hombres, uno viviendo una mentira y uno viviendo fiel a tu palabra, fiel a ti, Padre. Uno vas a castigar y otro lo vas a animar. Padre, queremos ser Pablo. Queremos vivir el ejemplo de Pablo. Una vida fiel a tu palabra, una vida fiel a Jesucristo, una vida fiel a la verdad de Dios. Porque últimamente tú conoces nuestros corazones y no queremos ser hipócritas, porque tú un día nos vas a juzgar en tu presencia. Quizás en este mundo no. Quizás hoy no, quizás mañana no, pero un día, como dice tu palabra, todos nos vamos a arrodillar, todos vamos a confesar que tú, Señor Jesucristo, es nuestro Señor. Podemos engañar a los demás, pero no podemos engañarte a ti. Si hay alguien aquí que está viviendo una vida pecaminosa, que está viviendo una vida en pecado, una vida embarrada en oscuridad, tú eres un Dios de oportunidades. Tú eres un Dios de segundas oportunidades. Te pedimos que ellos se arrepienten, que el corazón dé la espalda al pecado, que voltee hacia a ti, a tu Hijo. No queremos ser hipócritas. Queremos tener la bendición de tu ánimo en nuestras vidas. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Amén. Amén.